8º del orden del día. Proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Somos Javier Calvo y Javier Ambrosi. Nos llaman los Javis. Somos guionistas y directores y nosotros siempre hemos querido luchar por los derechos LGTBI desde la visibilidad y la normalización. Es una decisión histórica, con la que borramos páginas de marginación, de humillación, que se han escrito en nombre de una moral impuesta. Por si alguien no me conoce, soy José Luis Rodríguez Zapatero. Tuve el honor de ser presidente del Gobierno de España desde 2004 a 2011 y tuve el orgullo de impulsar la ley que aprobó el matrimonio igualitario e hizo un país más decente. Hola, José Luis. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Un honor, Los Javis. Así es. Muy bien, pues venga. ¿Cómo hay que dirigirse a un presidente? Estamos en un país libre. Muy libre. ¿Pero qué digo, José Luis? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién pone sobre la mesa esta ley? La ley de matrimonio igualitario. ¿Quién dice, esto es lo que tenemos que hacer? Debo decir que si uno recorre la trayectoria de los 4 años que estuvimos en la oposición, es decir, yo me presento a secretario general del PSOE ya con este compromiso. Sí. O sea, que es algo que yo tenía, en fin, muy interiorizado en la concreción del programa electoral, Decisivo Cerolo y el grupo de gays y lesbianas que había en el partido. Votos emitidos 338, a favor 187, contra 147, abstenciones 4. El SIDA estaba llevándose a muchas personas homosexuales y eso estaba generando una terrible inquietud y una vulnerabilidad de sus parejas que veían cómo eran sacadas de sus casas. Si tu pareja no podía ser reconocida, tú no podías entrar a un hospital a visitar a tu pareja enferma, no podías decidir nada. A las que se les impedía poder estar en su último momento. Lo que sucede a comienzos de los 90 es que se empieza a articular la demanda de la ley de parejas de hecho, también frente a la crisis del SIDA, que puso en evidencia que la gente no tenía derechos para nada. Consideramos justo y exigimos, a tenor de lo que dispone el artículo 14 de la Constitución, que si se me reconoce y se me tiene que reconocer mi derecho a mi pareja, esta pueda subrogarse en mi piso de alquiler y al mismo tiempo pueda heredarme el día de mañana y pagar los mismos impuestos que paga cualquier otra pareja. El primer momento en el que de verdad se inscribe un matrimonio como tal en el registro civil es con Marcela y Elisa en 1901. Fue una cosa breve, pero que quedó hasta que las pillaron. Mucho más reciente, en 1987, Josep Teixidó y Jesús Lozano inscriben por primera vez su matrimonio y, evidentemente, después de un proceso se les denegó. Jesús, ¿a vosotros os gustaría convertiros en una familia? Una familia. Nosotros ya somos una familia. En las relaciones de pareja no se ha establecido un desarrollo legal para que se evite una situación de discriminación que se está produciendo en estos momentos. Las parejas que conviven y no están casadas no tienen acceso a una serie de derechos que aquellas que han contraído matrimonio sí tienen. El caso Juan Reina, que fue en el Ayuntamiento de Barcelona, de un funcionario. El primer gay que reclamó el derecho de sucesión según el convenio municipal de guarderías de su difunto compañero, pues el ayuntamiento no le quiso reconocer ese derecho. Él había convivido con su pareja y su pareja trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces lo planteamos como una reivindicación laboral en el ámbito del derecho laboral. Se le denegó finalmente, ¿no? Pero el mero hecho de haber interpuesto una demanda ante los tribunales, que fue el primer caso en España de una reivindicación gay, un caso que tuvo un eco incluso internacional, supuso un enorme debate. Puso encima de la mesa un hecho clarísimo. La realidad indicaba que las personas homosexuales, más allá de ser reconocidas como tal, no tenían ningún derecho más. Yo llevé también 2 casos de parejas
siempre gays, de lesbianas no se planteó en aquel momento, que reivindicaban la subrogación arrendaticia ante el fallecimiento de su pareja. Y la verdad es que ahí sí conseguimos éxito, se ganó. Obtuvimos una primera sentencia. El juez dictaminó una frase que ha sido la base del desarrollo posterior, que es que era una relación análoga a relación de afectividad con independencia de la orientación sexual. Y es una frase muy importante porque reúne afectividad y orientación sexual. O sea que la gente, gay o no gay, no solamente hacemos sexo, también nos queremos. Y a partir de aquel momento una pareja gay que demostrase que convivía tenía derecho a la subrogación del contrato de vivienda si su compañero fallecía, porque hasta aquel momento los echaban. Si las personas se aman de diversas maneras, lo que no se puede hacer es que alguna forma de amar no tenga derechos, porque eso es discriminar. Yo no seré más o menos feliz porque Daniel pueda heredar de su compañero y liquidar por el segundo grupo como si se hubiera casado. Ni seré más o menos feliz si le dejan registrar su pareja, como sucede en Dinamarca, que hay una ley de registros de pareja idéntica al matrimonio, salvo en el caso de la adopción. La primera reivindicación, hasta lo que luego fue el matrimonio igualitario, fue la idea de las parejas de hecho. Es verdad que los colectivos habían empezado a hablar sobre la reclamación de que las parejas tuvieran algunos derechos, pero en realidad el motivo principal por el que hay una mirada social hacia la cuestión es porque algunas parejas heterosexuales empiezan a tener problemas y necesitan un reconocimiento de derechos. El Tribunal Constitucional ha denegado la posibilidad de obtener la pensión de viudedad a una mujer, María Motos, que había convivido, de hecho, más de 40 años con el fallecido. María García reclamaba pensión de viudedad por haber convivido durante 55 años con un afiliado a la Seguridad Social. María no se casó porque su novio era militante anarquista. Con él tuvo varios hijos y le acompañó hasta la muerte. Fue en ese momento cuando se empieza a tener en cuenta que la idea de la pareja de hecho no solo beneficia a las del mismo sexo, sino que es algo que puede afectar y beneficiar a toda la población. En el año 94 se produce la creación del primer registro de parejas de hecho, a propuesta del alcalde de Vitoria. A partir de ahí se inicia lo que era la demanda del reconocimiento de las parejas. En menos de un mes, una decena de ciudades han seguido el ejemplo de Vitoria, que fue la primera en tomar la iniciativa. Con la creación de los registros municipales de uniones civiles, estos ayuntamientos pretenden paliar la discriminación legal que sufren las cerca de 150.000 parejas de hecho que existen en España. Cuando usted parte de una situación en que no es nadie de nadie y de repente hay unas instituciones que son los ayuntamientos que dicen yo les reconozco como familia. Oiga, esto es un avance impresionante que ahora nos parece despreciable a lo mejor, pero en aquel momento era como, o sea, voy al ayuntamiento y un señor concejal me firma un documento y me dice yo les reconozco como familia. Esto para mucha gente era maravilloso, era el sueño de su vida, ¿no? ¿Que era insuficiente? Claro, pero no era despreciable. Y, por ejemplo, ahí algunos ayuntamientos nos plantearon, bueno, como las parejas heterosexuales ya se pueden casar, yo voy a hacer un registro de parejas homosexuales. Y les decíamos, no quiero nada que sea desigual, no quiero nada que se considere un privilegio o una diferencia. Yo quiero lo mismo que el resto de los ciudadanos. Empezó a plantearse un debate social sobre qué era realmente la familia,
Si la familia era solo el matrimonio, si las parejas de hecho eran también familia y si las parejas de hecho tenían que ser de distinto sexo o podían ser del mismo sexo para ser consideradas familia, ¿no? Hay varios casos en los tribunales de mujeres a las que se les retira la custodia de sus hijos e hijas por ser lesbianas. Es decir, mujeres que están en procesos de separación, de divorcio y el marido les acusa de ser lesbianas y ellas pierden la custodia. Entonces, bueno, pues ellas entran en estas batallas legales, claro, y las apoya detrás el movimiento. Y más allá de como político, ¿cuándo lo tuvo claro como persona? Debo decir que lo he tenido claro siempre como persona. ¿Pero hay alguien que le haya marcado, algún familiar, algún compañero del colegio o algún momento de la vida en el que usted se diese cuenta, esto es injusto? Sí, yo era muy joven, que tuve un amigo que era gay y que, bueno, me parecía que no hacía más que sufrir, y que esconderse y que humillarse. Y que, en ese sentido, ninguna duda, porque es que la libertad es al final lo más importante que hay en la vida. Lo más importante es poder ser libres totalmente. Nunca vamos a poder ser. No, eso es así. No existe lo absoluto, pero la libertad de amar. Sobre todo de amar, amar a quien quieras, como quieras, cuando quieras. Además de reconocer que era justo y que no había ninguna razón para que no tuvieran la igualdad absoluta de derechos, luego he comprobado que hace que la sociedad sea mucho mejor. Claro. O sea, debemos decir, yo sé que esto es políticamente inconveniente, pero lo que ha representado el matrimonio homosexual, los gays, las lesbianas, las vivencias, los discursos, lo que hemos vivido, ha sido enriquecedor para la sociedad española. Nos ha hecho mejores y hay que hacer un acto de reconocimiento. Y a mí se me ocurrió un día eso, lo de los registros, con Antonio Navas y con alguien, con Arnaldo, con alguien más. Y digo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa, un acto bien reivindicativo? Secuestramos los registros civiles. Primero, teníamos que conseguir 6 parejas, porque había 6 mesas en los registros civiles y teníamos que secuestrar las 6 mesas. Conseguimos 6 parejas, algunas no eran parejas, pero daba igual. Y Mari y yo nos sentamos y le decimos, mira, es que nos queremos casar. Y la señora nos sacó la documentación, 2 lotes, una para ella y otra para mí. Mira, esto lo tenéis que rellenar vosotros y vuestros novios. Y dijimos, no, nosotros nos queremos casar. Nosotros somos pareja y nos queremos casar. Ya la pobre se puso blanca. Ya al mismo tiempo había varias mesas ya tomadas por otras parejas. Y cuando ya tomamos las 6 mesas dijimos, no, es que nos queremos casar. Somos gays, somos lesbianas y nos queremos casar. Claro, ahí cerraron la puerta, la cola estaba ahí, empezaron a protestar. ¡Ley de parejas ya! 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 ¡Queremos casarnos! ¡Queremos casarnos! ¡Queremos casarnos! ¡Queremos casarnos! Cerraron la puerta, bajó el juez decano y Pedro Cerolo era el abogado de Kogan. Iba en plan abogado. Y allí Pedro le explicaba, pasó Pedro, el decano, y le dijo, mire, es que somos el colectivo de gays lesbianas de Madrid, esto es un acto reivindicativo y queremos casarnos. Y el juez, lógico, dice, pues es que yo no puedo hacer nada. No, ya lo sabemos, pero llame usted a quien quiera. A ver, nos daba igual, era un acto reivindicativo. Creíamos que íbamos a salir arrastradas por la Guardia Civil y la policía, y no nos arrastraron. En la Comunidad de Madrid existen en esta situación unas 200.000 parejas. Nosotros lo que queremos conseguir es que se apruebe cuanto antes una ley de convivencia, una ley de pareja, independientemente de la orientación sexual de sus componentes. ¿Por qué quieren que marchamos? No, oiga, yo tengo el mismo derecho que usted. Sí, buenas noches, adiós. No, oiga, tengo el mismo derecho que vos. Buenas tardes, adiós. Y esta tarde, como les decíamos en nuestra portada, en el Congreso, se ha producido algo que muchos diputados han presenciado por primera vez, un empate en el Pleno a la hora de votar. Lo que se debatía eran 2 proposiciones de ley del PSOE e Izquierda Unida, apoyadas por el PNV, sobre las parejas de hecho. Y después de la primera votación, una segunda, y de nuevo un empate. En la tercera votación ha salido el no por solo 2 votos en contra. 161 a favor, 163 en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la proposición de ley. No sé por qué se piensan que por sacar leyes la gente va a cambiar de orientación sexual o va a cambiar de modo de vida. No, si ya estamos viviendo así. O sea, si las parejas de gays y lesbianas ya existimos.
del Partido Popular, que no me importa decir el nombre, que siempre lo digo, Jorge Trias Sagnier, que en aquel momento era el que nuestro interlocutor dentro del Partido Popular, tuvimos muchos, pero fue una de las... Llegamos allí Pedro y yo y les dijimos, mira, esta es la ley de parejas, de hecho, tal y que cual. Sí, sí, sí. Sí, pero es que vosotros sois 4 y os lleváis muy bien con la prensa. Así nos dijo. Y yo le dije, pues usted espera unos años que a lo mejor no somos 4. Entonces ahí es cuando los colectivos dicen, necesitamos empezar a movilizar a la gente, tenemos que salir a la calle. El discurso activista se da cuenta de que para conseguir la primera reivindicación, las parejas y más adelante el matrimonio, había que cambiar algunas cosas para convencer mejor a la ciudadanía de que nuestra reclamación era necesaria. Y en ese momento deciden que lo importante es cambiar la forma del orgullo en Madrid. El giro que hay tan importante a mediados de los 90 en las manifestaciones del orgullo, que pasan de, por ejemplo, en Madrid, de bajar la calle Preciados a que empezamos a recorrer la calle Alcalá, fíjate, ya las dimensiones de la calle, la visibilidad era otra, ¿no? Tiene que ver con que si se empiezan a demandar avances legales, tenemos que mostrar que somos un montón. 2.000 personas, no llegábamos a 2.000 personas de Santo Domingo a Sol cantando ¿Dónde están los maricones? No vamos a llegar a nada. Primero porque, claro, los gays tienen miedo a ir detrás de una pancarta, porque son muy políticas nuestras manifestaciones, que me parece muy bien, y me parecía muy bien, pero tenemos que hacer algo. Y yo llegué a la junta directiva de Kogan y dije, hay que cambiar la mani. Me miraron así como diciendo, sí, hay que cambiar la mani. Nos tenemos que manifestar el sábado, para que vengan toda la gente. Digo, un martes, un miércoles a las 8 de la tarde es imposible conseguir que la gente venga. Nos tenemos que remontar a 1995, que fue el año en que por primera vez empresarios y asociaciones nos sentamos a negociar. Pedro Cerolo fue el gran instigador de que eso sucediera, porque él creía en el modelo que uniera activismo y fiesta. Yo vengo aquí hoy fundamentalmente a divertirme, vengo fundamentalmente a reivindicar lo que soy, me siento muy bien siendo gay. Esto es una manifestación abierta a todo el mundo, donde hay gays, lesbianas, transexuales y heterosexuales. Yo creo que es una fiesta de libertad, lúdica y reivindicativa. No nos habíamos inventado nada. Yo había estado en algún orgullo fuera de España, en Londres y demás, y había carrozas. Justo debajo de mi casa hay un taller de construcción y le preguntamos al del taller, oye, ¿nos alquilas el camión? Y de repente pues nos vimos eso, montando un camión, llenándolo de globos y de telas por alrededor. Y allí, en Travesía San Mateo, se montó la primera carroza del orgullo. Y habíamos cosido una bandera de 40 metros en Kogan, porque dijimos, si no viene la gente, hacemos el ridículo. Por la Puerta Alcalá hasta Sol, digo, así que vamos a hacer mucho. Entonces hicimos 200 pancartas de mano, para que la gente esté parada. Los gays de Kogan cosiendo una bandera de 40 metros, para que por lo menos hubiera color. Teníamos una megafonía que era una furgoneta, que poníamos a los Pet Shop Boys y a Alaska. Desde la Puerta de Alcalá a la Puerta del Sol, con los coches cruzando, que era hasta peligroso, ¿no? Y llegamos a la Puerta del Sol y la gente nos miraba como diciendo, ¿de dónde han salido estos, no? El grupo de mujeres de Kogan iban todas con gorra de béisbol y gafas de sol. Y las pancartas de mano para taparse. Yo les decía, pero si a vosotros nos van a sacar, si van a sacar a los que van desnudos. Un momento de inflexión es cuando FELGTB decide hacer una manifestación estatal. A partir de ese momento, que coincide más o menos también con la decisión de que haya carrozas, de que determinadas empresas del ambiente se incorporen de manera festiva, pues esas dos cosas hacen que el incremento de gente sea exponencial.
Al año siguiente, en el 97, ya fuimos varias carrozas y empezó a crecer exponencialmente el orgullo de Madrid. Ese año fuimos 25.000, al año siguiente 50. Pero es que al año siguiente ya son cerca de 100.000. O sea, en la medida que eso aumenta de gente, la gente tiene mayor posibilidad de ir más invisibilizado y se anima más. Y eso genera una bola de nieve que ya crece año a año. La gente que venía contigo, marchando en la manifestación, que venía a las fiestas, ya no solo eran gente que era gay, lesbiana, bisexual, transexual, sino venían tus otros amigos, ¿no? Es decir, la ciudadanía poco a poco se fue incorporando. Yo durante mucho tiempo estuve yendo sola de la única cargo público que iba a los orgullos gays, y era muy gratificante que se sentía ya esa necesidad de salir a la calle. Jordi Petit, yo siempre le cito porque él dijo: el orgullo es una barrera, en los peores años, los de Aznar, él dijo: el orgullo es la barrera que impide que nos borren. Y es verdad, porque yo hablé con gente del PP, cuando nosotros sacábamos, no voy a decir 1 millón, medio millón de personas a la calle, era la manifestación más grande después de las que había contra el terrorismo, la guerra, en fin, después de las mega manifestaciones, pero de todas las manifestaciones era la más grande, y es la más grande. Era un muro contra las posibilidades o las tentaciones que hubiera podido tener los gobiernos de Aznar contra nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, un éxito. Visibilidad quieren, visibilidad tienen. Yo creo que después de esto me imagino que se pondrán ya las pilas todos los partidos políticos. Som 6 milions i tots maricons. Som 6 milions i tots maricons. El orgullo de 2005 fue el orgullo más masivo que ha habido en Madrid. Eso fue gracias a la aprobación de la ley. Claro, era un momento... ¿Usted fue? No, estaba a punto de ir alguna vez, debo confesar. No he ido nunca por una especie de pudor democrático, ¿no? Tengo una concepción un poco sobria de la democracia. Creo que la democracia debe ser laica, una verdadera democracia, una buena democracia es la que no haya héroes ni mártires. Esa ley es una ley de la sociedad, es una ley de la gente. Y por eso lo he debatido y no he ido nunca, ¿no? Cuando damos una carroza... Pero entiendes el pudor, ese pudor. Sí, lo entiendo perfectamente. Aunque un político que se lo pasa bien, al final, mira, lo hemos visto en Estados Unidos mucho, son los que más se acercan a la gente. Sí, es verdad. Pero... porque pasarse bien en orgullo, que es muy divertido, pero también es muy importante estar ahí y luchar y reivindicar, pero también es muy divertido. Con aquella idea del orgullo no era bastante. Ya con toda esa convocatoria había que intentar que la clase política entendiera que había que implementar unas reformas particulares. Se empieza a hacer de forma consciente y bien organizada las primeras campañas del Vota Rosa. Inventamos esa estrategia de presentar a los partidos políticos una lista de propuestas, de la respuesta de los candidatos, de los primeros candidatos. Luego hacíamos una recomendación de voto y ahí el PP pues realmente nos ayudó indirectamente, porque el señor Aleix Vidal Quadras aceptó tener una entrevista con nosotros y allá dijo que nada de nada, que no estaba de acuerdo con lo que el movimiento gay proponía, y eso indirectamente obligó al resto de partidos también a posicionarse, y así conseguimos de alguna manera dejar de ser un movimiento más o menos marginal a entrar en política. Cuando hacíamos el Vota Rosa, bueno, se ha hecho... Claramente decíamos: vota rosa, no votes Partido Popular. Y luego hicimos la campaña: no votes a quien te discrimina. Y en aquel entonces las entidades de federación, muchas muy pequeñas y con muy pocos recursos, se jugaban literalmente las subvenciones. Nunca nos pareció bien el Vota Rosa, porque una cosa muy diferente es: tú les presentas un cuestionario, los políticos te contestan y tú publicitas: este político me ha contestado esto y este político me ha contestado el otro, y tú decides que el colectivo diga: vota a este partido y vota a este partido, porque entonces tú te haces corresponsable de sus incumplimientos. Entonces, igual que la Radical Gay sacó un lema fantástico que era: no votes rosa, no seas horrorosa, los del Kogan, que éramos más reformistas, no lo decíamos así, pero también, o sea, simplemente pasábamos de la campaña y no pedíamos.
pero también llegó un momento en el que la idea de las reuniones con partidos tampoco eran suficientes. Hay muchos partidos que consentían en hacer la reunión, sacarse la foto, nota de prensa, pero luego la reivindicación no llegaba de verdad a la ley. Lo que había que hacer era que el movimiento LGTB entrara en política. De esta manera es como Pedro Cerolo en 2003 entra como concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Y por otra parte se hace lo contrario. Activistas históricos que por los derechos humanos que habían entrado en política, como Marisa Castro de Izquierda Unida, son llamados a la FELGTB para seguir ahondando en nuestra reivindicación de lo que era ya el matrimonio igualitario. El movimiento LGTB pasa desde el vota rosa a estar ya en política institucional. Cuando gana Aznar con mayoría absoluta, nunca se me olvidará, en los encuentros estatales que celebramos ese mismo año, en el 2000, en Sevilla, se plantea, por una parte, el movimiento que hasta aquí hemos llegado. Y que si antes, sin una mayoría absoluta, no habíamos conseguido una ley de parejas de hecho, estaba claro que con una mayoría absoluta del gobierno de Aznar no íbamos a poder conseguirla. Y por tanto se decide cambiar de estrategia. Renunciar primero a los principios, a los objetivos que se tenían de una ley de parejas de hecho. Eso, dicho así, parece muy fácil. En ese momento era una decisión muy complicada. Somos pobres hasta para pedir, o sea, ya que estamos pidiendo, vamos a pedir el matrimonio, que es una cosa imposible, pero lo lógico es pedir cuanto más mejor y de ahí para abajo. Si queríamos cambiar las leyes había que cambiarlas de verdad. Hay gente que luego apareció por ahí como los adalides del matrimonio igualitario que se tiraban de los pelos, rompían se rasgaban las vestiduras y decían no, ¿cómo vais a pedir eso? Hay que pedir ley de parejas. Exigir el matrimonio era simplemente una estrategia política. Realmente, exigiendo el matrimonio, pensábamos conseguir la ley de parejas. Era así de simple. Cuando hacemos esta apuesta, hay organizaciones que no están de acuerdo, organizaciones gays y lesbianas. Por ejemplo, el grupo de trabajo queer, yo era parte de ese grupo, pues ahí fuimos también bastante críticos, no con la idea de pelear y conseguir derechos que por supuesto pudieran ser de disfrute de quien quisiera casarse, eso no lo peleábamos, ¿no? Pero sí cuestionamos, por ejemplo, que fuera el matrimonio la prioridad y no la ley de identidad de género. Fuimos muy críticas, por ejemplo, nosotras con la idea de que por qué los trans tenían que esperar 2 años, que es lo que sucedió, y por qué se tenía que pelear y poner toda la energía y toda la movilización de tantos colectivos durante todo ese tiempo en conseguir el derecho a contraer matrimonio. Lo que queríamos era el cimiento de la igualdad plena. Vamos a ir por la vía judicial solicitando licencia matrimonial y nos la van a denegar. Vamos a recurrir, nos lo van a denegar, vamos a recurrir, nos la van a denegar y nos vamos a Europa. Una de las primeras acciones públicas que hicimos fue la de venir aquí, 2 parejas. Fue un acto de valentía y de activismo. Los homosexuales estábamos muy estereotipados para la sociedad y yo creo que lo que Pedro y yo transmitíamos era normalidad bien entendida para ellos, ¿no? Era necesario, ¿no?, que viesen a 2 chicos que ellos piensan que son normales. Había muchísima expectación, claro, habíamos avisado a la prensa y digo que venimos con Trinidad Jiménez y con Inés Sabanés, las funcionarias, creo eran todas mujeres, como si lo hubieran hecho toda la vida. Y bueno, el juez también salió a recibirnos. Esto nos demostró, entre otras cosas, que el país estaba perfectamente preparado, aunque los políticos decían que no. La verdad que dentro del registro civil fue una reacción de normalidad y de darnos ánimos. Claro, pocos días después recibimos la contestación judicial por parte del juez, que se molestó mucho en hacerla, o sea, se la curró, pero diciendo que no se podía porque la ley lo impedía. A partir de ahí planteamos una estrategia clara, que es: hay que convencer a los partidos políticos. Empezamos obviamente por los partidos de izquierda. Bueno, yo tengo el honor de haber sido la diputada del Congreso que abrió las puertas del Parlamento español al colectivo LGTB. Y Pedro Cerolo redacta un proyecto de ley que presentamos a todos los partidos políticos. Esto es en el año 2001. Y conseguimos que
haya 5 proyectos de ley de modificación del Código Civil para posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo que sea apoyado por 5 fuerzas parlamentarias, que eran Izquierda Unida, el Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña, la Junta Aragonesista y el BNG. Entonces yo decía a mis amigos de colectivo con los que me reunía, a Pedro Cerolo, oye, pero ¿y para qué os queréis casar si esto es más antiguo que la tos? Y ellos me dieron todas las claves para que yo entendiera que el matrimonio igualitario era el que resolvía los problemas, ¿no? Y entonces fuimos a por todas, y a por todas fue presentar la ley de matrimonio civil. Por primera vez en la historia de este país se va a hablar en el Congreso de los Diputados de la plena equiparación en derechos para lesbianas y gays. Y sinceramente, yo iba por los pasillos dirigiéndome a todos los diputados de todos los grupos diciendo, aterrizar, aterrizar, siglo XXI, aterrizar. No se puede mantener un ordenamiento jurídico como el actual en los tiempos que corren. Y quien lo mantiene y quien lo siga manteniendo, se puede decir con claridad meridiana que esconde actitudes homofóbicas en su conducta. Obviamente, con una mayoría absoluta del Partido Popular, está claro que todas decaen y no entran ni siquiera a tomarse en consideración. Entonces fuimos a Zapatero. Hay una entrevista que le hacen a Zapatero en la revista Cero, que viene a decir como el matrimonio, por supuesto, la opción ya veremos. Era un momento muy simbólico porque Zapatero estaba recogiendo una demanda introducida por Pedro Cerolo en el Partido Socialista, pero no estaban todavía muy claras las opiniones dentro del partido de hasta dónde llegaría esa ley, ¿no? Al final, Pedro Cerolo se queda preocupado porque la entrevista no acaba de ser 100% convincente, ¿no? Las afirmaciones de Zapatero no acaban de confirmar esa igualdad plena. Teníamos ya una mayoría social, porque de hecho encuestas que se habían desarrollado ya decían en aquel entonces que un 56% de la población española estaba a favor del matrimonio. Estoy hablando de principio del 2001-2002, y a favor de la adopción estaba en torno a un 47%. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una mayoría social, teníamos una mayoría política, porque la mayoría de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados estaban a favor del matrimonio, y lo que nos faltaba era una mayoría parlamentaria. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de formar el nuevo gobierno del cambio. En septiembre del 2004, a principios de septiembre, nos convocan a una reunión y nos informan que el presidente Zapatero ha decidido que la ley del matrimonio tiene que ser una de las primeras leyes que se tramiten en la legislatura. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de reforma del Código Civil para igualar el derecho de los homosexuales al matrimonio. Es un gran día, por tanto, para todos, porque ponemos fin a siglos de discriminación. Los grupos más conservadores deciden cambiar su estrategia. Ya no se oponen al reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Ya incluso les parece bien una ley de parejas, después de tanto tiempo negándose. Lo que ocurre ahora es que quieren matizar la propuesta de ley eliminando sobre todo dos conceptos. Uno, se oponen radicalmente al nombre, a que se llame matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Y por otra parte también tienen el objetivo de impedir que entre en esa reforma legislativa la adopción entre parejas del mismo sexo. La palabra matrimonio era importante porque significaba la igualdad. Había resistencias muy serias que en definitiva eran un déficit de igualdad. Resistencias a la adopción, resistencias a llamarle del mismo modo a lo que por naturaleza es lo mismo. Yo creo que fue un eurodiputado español que incluso llegó a proponer que se llamase homomonio. Esto era algo así como, bueno, pues el matrimonio pero homosexuales. De subirme a un taxi en Madrid, que se dice pronto,
y que el taxista cuando tenía la emisora cogida y han vuelto a manifestarse pidiendo matrimonio y tal, y el taxista, pues que sí, hombre, que se lo den, pero si no nos quitan nada. Y yo cuando vi que un taxista de Madrid decía que sí, que se lo den, que no nos quitan nada, dije, es la nuestra, lo hemos conseguido, y lo conseguimos. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Pero yo quiero citar una frase de su discurso que era: un gobierno es más digno cuando no humilla a sus miembros. Establecimos ese reconocimiento. O sea, la humillación, la marginación, la persecución que han sufrido los homosexuales en la historia, y por supuesto en nuestro país, pero en general, es aberrante. Es aberrante. Es aberrante, es dramático, es triste. Y solo podemos tener el consuelo de que hoy prácticamente, por lo menos en la mayoría de los países desarrollados, eso se ha asumido, ¿no? Al final todo es un problema de cultura, todo es un problema de cultura, sí, de educación y de democracia. Señorías, el resultado de la votación: presentes 252, sí 131, no 119, abstenciones 2. Habiendo prosperado el veto, será trasladado el resultado al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre el mismo. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. Fue el momento más feliz de mi vida, porque parecía imposible, porque fue un sueño que soñamos una panda de chifladas, y luchamos por ello, y luchamos muy fuerte por ello, y convencimos a la sociedad. Es que es imposible describir la emoción de ese momento, es absolutamente imposible. Por fin se han visto reconocidos nuestros derechos y llevamos años de lucha, y la verdad que estamos muy contentos. Celia Villalobos ha votado a favor, María Pía, que no ha podido acudir, si no también hubiera votado a favor. Y el Partido Popular rectificará y cambiará, porque para eso seguiremos trabajando desde el grupo de lesbianas y gays del Partido Popular. Recuerdo que María y yo estábamos muy emocionadas, casi llorando, y yo le dije a Iñaki Gabilondo, dije, hoy sí que me siento orgullosa de ser española. Lo recuerdo como un día de estos que solo Madrid tiene, donde me pareció que todo era de colores, todo era de los colores del arco iris, de la celebración, y lo viví intensamente. Sentí por primera vez en mi vida que había contribuido a escribir la historia. Yo jamás pensé que España iba a poder tener un matrimonio para gays y lesbianas antes que Estados Unidos. Entonces me vino un flash total de mi época allí, y además como que engordé, y yo le estaba diciendo a los americanos y a los ingleses, por fin, España va por delante. Miles de parejas van a declararse uno al otro. Esta vez sí que de verdad. Van a preguntarle, ¿quieres casarte conmigo? Y miles de parejas van a poder contestar, sí quiero, y vamos a hacerlo. Por eso, por el amor, por la igualdad, brindamos hoy. Fue una calurosa tarde de julio de 2005. Carlos y Emilio estrenaban la ley de matrimonio homosexual en España, entre apenas 20 invitados y unos 100 periodistas.
Con la potestad que me confiere el Estado, os declaro unida ese matrimonio. Otro asunto, el Partido Popular ha presentado hoy su recurso contra la ley que permite los matrimonios homosexuales. Dicen que esa ley vulnera hasta 7 artículos de la Constitución y que va contra la institución del matrimonio, que en su opinión es exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer. Esto, que podía haberse solucionado más o menos rápido, duró 7 años. 7 años a la espera de saber si éramos constitucionales o no. Han sido 7 años de incertidumbre que hemos vivido con mucha angustia, no solo los que nos hemos casado, sino también nuestros hijos, nuestras familias, y por tanto hoy es un gran día, un día de felicidad, un día de orgullo ciudadano. Por fin somos definitivamente iguales. Gente que ha luchado mucho por nosotros y que es muy difícil devolver todo lo que han hecho. Claro, a veces nos sentimos, bueno, a veces no siempre, privilegiados. Sí, pero puedo decir en este caso, con esta ley, que cambiamos 19 palabras en el Código Civil, puede abrir la felicidad a tanta gente. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Yo me puse a buscar muchísima información a través de internet cuando empecé a ver que la única opción realmente que tenía mi hija es dedicarse o al cabaret o a la prostitución. Entonces, ¿cómo pudiste evitar dedicarte a otra cosa, no? Porque en esa época había pocas opciones, ¿no? La razón fundamental era, aunque sea muy fuerte decirlo, era no ser lo suficientemente valiente como fueron mis compañeras. Yo siempre recuerdo a una amiga mía, su padre la había echado de su casa con 15 años. Y entonces ella no había tenido más opción que irse con las prostitutas trans. La consecuencia de eso era que 15 a 22 años ella estaba no solamente en la prostitución, sino en las drogas y en el VIH. Y sin embargo, ella me dijo en muy pocas palabras una cosa que no se me olvidará y que creo que desearía que no se le olvidara a nadie. Me dijo, pero soy mujer.